No. Gracias a Dios por todo, porque estamos una vez más aquí, estamos con vida y al final creo que es lo que tiene un valor y un precio incalculable, el valor de la vida. Gracias a Dios porque nos permite una forma tal vez no diferente de hacer las cosas, pero sí únicas de hacer las cosas, porque al final ya todo está hablado, todo está enseñado y todo prácticamente lo han hecho ya los hombres del pasado, y eso es lo que nosotros de alguna manera tenemos que entender, porque al final hay una escritura en el Antiguo Testamento que da fe de eso, el libro de Eclesiastes en el capítulo 3, verso 13 al 14, donde dice el predicador ahí que he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Todo lo que fue o todo lo que ha de ser fue ya, y todo lo que ha sido será, y todo lo que se quiera hacer ya alguien lo hizo. Entonces, pero hay una manera única de hacer las cosas, y es aquí y ahora, con el yo, con ese yo único de cada individuo. Esa es la única y maravillosa diferencia de todo, porque si bien es cierto, Pablo hizo una de las obras más maravillosas de llevar el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo por toda Asia, y luego los que lo oyeron agarraron también ese testimonio y lo llevaron por toda Europa, por todo el continente europeo, y luego siguieron con ese mismo evangelio que trajo Pablo. Y Pablo lo dejó como un sello cuando él dijo: si viene aún un ángel del cielo predicando otro evangelio que el que nosotros hemos predicado, predicando otro evangelio que el que nosotros hemos predicado, sea maldito. ¿Y qué era lo que hacía que Pablo tuviera esa seguridad y esa certeza de hablar así? Simple y sencillamente que Pablo estaba convencido de que el mensaje que él había dado era el mensaje del Señor Jesucristo. Había hablado del Señor Jesucristo como ningún otro personaje. Aún el mismo Pedro, en su última carta del libro de Pedro, él dice que gracias al evangelio del Pablo, que aunque estuviera escrito y hablado con palabras autóctonas y con palabras difíciles de entender y de comprender, pero que era el evangelio de la gracia. Entonces, nosotros tenemos algo que Pablo no tuvo. Tenemos carros, tenemos aviones, y si no queremos andar en esos transportes que Pablo no tuvo, tenemos un teléfono que ese llega a todo el mundo si nosotros lo queremos utilizar. Hoy, ¿qué es lo que haría única a la persona? Saber llevar ese evangelio, saber infundir ese evangelio del Señor Jesucristo a las personas. Entonces eso haría única a la persona. Mas sin embargo, como decimos, el evangelio ya fue hablado, ya fue traído por los grandes hombres de la historia, los hombres que estuvieron siguiendo todos los pasos del Espíritu Santo. Pero lo que hace única a la persona es la forma como lo va a hacer. ¿Y cuál es la forma de nosotros hacerla? Tenemos que de alguna manera estudiar bien a fondo eso, vernos en el espejo. Si bien es cierto, me gustaba lo que decía Abraham, somos únicos y somos autónomos, y tenemos un solo mensaje, el mensaje del Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la diferencia que nos hará que ese sello de ser únicos nos transporte a una historia o al libro de la historia? Y es lo que hagamos, porque nos podemos, si bien es cierto, nos podemos creer que somos únicos, y si bien es cierto, nos podemos creer que no somos religiosos, y si bien es cierto, nos podemos creer que no necesitamos de un ambiente religioso, mas sin embargo,
cuando venimos aquí nos convertimos en religiosos. Pero hay que analizarlo, qué clase de religiosos somos. Porque cuando empezamos a hablar de la unción del Espíritu Santo, cuando comenzamos a hablar de Dios, automáticamente nos convertimos en religiosos y necesitamos de la religión. Y qué bonito es cuando nosotros tenemos una religión sana, una religión pura, una religión íntegra. Y bien lo decía el apóstol San Juan en su carta, porque hay una sola fe y hay una sola religión, que es universal. La fe en nuestro amado Señor Jesucristo y la religión del amor. ¿Y qué conlleva ese término de la religión del amor? Primero, amarse uno por sobre todas las cosas. Amarse, respetarse, quererse, cuidarse, para así poder amar, querer y respetar esa religión universal que conlleva al conocimiento y la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que nosotros podemos hacer aquí y ahora? A mí me fascina lo que hago, me gusta lo que hago. Me gusta lo que hago porque veo los resultados tan maravillosos de todo lo que se hace. Y veo de alguna manera que hemos y estamos haciendo lo que puede hacer que ya muchos lo hicieron en la historia. Pero con nuestra forma única de hacerlo, estoy viendo los resultados. Organizamos una jornada médica para el próximo domingo, como les comentaba, ya el otro domingo en la mañanita comenzamos yo tengo que estar ahí lo más tarde a las 7:30, creo. ¿Y qué es lo que conlleva esos eventos? Se ve el movimiento de la gente, se ve el movimiento de toda una comunidad y se ve cómo el espíritu se mueve también a nivel organizacional. Porque algunos de los que están bastante cerca de todo este proyecto se dan cuenta. ¿Cómo puede ser posible que de la noche a la mañana me llama un laboratorio muy reconocido de este país y me dice que si quiero medicamento y me da una buena cantidad de medicamento ya para un evento previamente organizado? Y luego me llama otra empresa también que si quiero cierto donativo y ya está ese donativo. Entonces, ¿cómo se ve definitivamente la mano de Dios cuando los proyectos son únicos, no son copiados? No son copiados. Y yo le decía al hermano Matías, porque le enseñé el correo, qué era lo que decía ese correo y cómo llevaba el nombre ese correo de ese donativo y que era, cómo decía, donativo a la iglesia misionera La Voz del Ángel Mensajero. Es decir, de alguna manera estamos poniendo el sello de La Voz del Ángel, estamos trabajando con ese enfoque y tarde o temprano veremos la victoria de todo ese trabajo. ¿Y cuál es la victoria de ese trabajo? Porque se está disfrutando el trabajo, está disfrutando el proceso, pero la meta de todo ese proceso es el objetivo final para un nuevo comienzo. Porque si bien es cierto, como decía Abraham, hemos aprendido que el fin del mundo termina cuando nuestros días terminan, cuando nosotros nos morimos. Pero si nos vamos más allá de lo que es la muerte, nos damos cuenta que es el comienzo de una nueva vida. Entonces, si nos aprendemos a ver con los ojos del Espíritu, entonces nos damos cuenta de que todo se vuelve a recrear. Más sin embargo, hay leyes establecidas por Dios en la palabra. Hay leyes establecidas bíblicas. Y esas leyes establecidas ya son así, dice el Señor. Y como ya son así, dice el Señor, se tienen que cumplir. Y esas leyes establecidas por Dios, cuando el gran evangelista, apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos ciertamente moriremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero.
luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Y es una ley establecida por Dios. Así como la ley establecida por Dios en el Antiguo Testamento se levantó a través de Moisés en Deuteronomio 18:20, el 21, en donde dice: profeta como tú os levantará el Señor, y escribiré sobre él, y él hablará todo lo que yo le enseñare. ¿Y quién era ese profeta? El profeta de profetas. Y luego esa misma profecía que Dios le dio a Moisés vino replicándose por todos los profetas del Antiguo, hasta llegar a Isaías. Y en el capítulo 9 de Isaías dice: porque un hijo nos es nacido. Y empezó a hablar de todas las profecías que acontecerían con ese hijo que nacería. Y nacería de una mujer. Isaías, en todos los capítulos del libro que él habló y profetizó, comenzó a hablar del nacimiento y aún hasta de la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces eran leyes establecidas que se cumplieron. Entonces, poder ser autónomos, poder ser independientes, eso también implica tener el conocimiento de que Dios cumplirá todas sus leyes establecidas, porque no puedo yo abolir la resurrección de los muertos que nuestro amado Señor Jesucristo profetizó a través de su Espíritu Santo por medio de Pablo. Y no puedo abolir la transformación de los que en ese momento estén vivos. Si bien es cierto, va a llegar un momento en que este cuerpo, el yo, tiene que morir, pero eso no implica que allí termina todo. Allí es el comienzo de una nueva vida. Y tampoco eso implica que la ley establecida por Dios va a terminar allí, porque todo lo que Él habló por sus profetas y apóstoles es así, dice el Señor, y se tiene que cumplir. Entonces vamos a comenzar con el tema. Si ustedes ven, empezamos a leer el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18 al 21. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce a ellos se manifestó, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Es bien fuerte ese puntito que enseña Pablo. Llegamos hasta el verso 22. Si gusta lo vuelvo a leer. Dice: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Veamos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Del 15 al 17. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Lo voy a volver a leer para que vayamos agarrando el significado del tema. El tema que vamos a tocar ahora es la revelación de Dios a los hombres. La revelación de Dios a los hombres. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente instruido para toda buena obra. Veamos ya lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 14 al 18, porque al final, cuando nos ponemos a hablar de las Sagradas Escrituras, tenemos que entender un solo significado. Y yo podría retar a cualquier sabio, a cualquier erudito, a cualquier teólogo sobre ese puntito, porque es un solo tema toda la Biblia, un solo tema, y enseña un solo punto, y es a nuestro amado Señor Jesucristo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer capítulo del libro de Génesis, desde el primer capítulo hasta el último capítulo del libro del Apocalipsis, con lo que termina es: y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Sí, Señor Jesucristo, ven pronto. Con eso termina. ¿Qué es lo que hace todo sabio y toda persona que cree conocer las Sagradas Escrituras? Ya sabemos, le meten dogmas, credos, tradiciones, le meten tanta cosa para apartar el único punto que tiene la sagrada palabra de Dios, que es el enfoque a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el éxito de Pablo? Ese fue el éxito. Vean todas las cartas paulatinas, todas, y terminan: que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Sí, Señor Jesucristo, ven pronto. Claro, nos hizo únicos a todo nuestro ser. Nuestro amado Señor Jesucristo nos hizo únicos. Nos hizo únicos para pensar. Nos hizo únicos para creer. Nos hizo únicos para adorar. Pero también utilicemos nuestro único libre albedrío para poder entender que fuimos un diseño diseñado por Dios para adorar. Y qué bonito es poderse sentir religioso. Yo cuando hablo de mi amado Señor Jesucristo me siento religioso. Y amo ser religioso, porque al final el término religioso conlleva también a eso. El término de religioso es un signo de adoración. Y la humanidad fue diseñada para ser adorador. La humanidad fue diseñada para ser religioso. Veamos toda la historia de la humanidad, desde Caín hasta el Vaticano, pleno siglo XXI. ¿Qué es lo que hace? Son religiosos. Caín, allá en el huerto del Edén, preparó uno de los mejores altares que jamás se había visto en la historia de esa época, un altar tan maravilloso, porque dice la Biblia que agarró de los frutos más maravillosos del campo, de las flores más lindas del campo, y preparó ese altar para adorar a Dios. Caín, hijo del maligno. Y luego veamos desde Caín toda la descendencia egipcia, persa, medo-persa, romana, y aún los que no creen en la divinidad de Dios, inventan dioses. Continentes asiáticos, continentes de la India, de la China, tienen altares tan maravillosos y tienen templos para adorar a los dioses que ellos tienen. El ser humano nació para ser adorador, nació para ser religioso. Pero qué bonito poder entender
que nosotros con nuestro libre albedrío podemos ser religiosamente amantes a nuestro amado Señor Jesucristo. Ese Jesucristo que aparece en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Allá en el huerto del Edén aparece cuando esos personajes cambiaron el rumbo de la historia de la humanidad y pecaron. Allí el ángel le dice de ese personaje que vendría y de la simiente que lo heriría, toda la simiente que vino por medio de Caín, que se levantaron con grandes templos y grandes reinados, y que cuando ese personaje viniera a la escena ellos ya tendrían tanto poder para juzgarlo y condenarlo, pero que también ese personaje, siendo el dador de la vida, heriría en la cabeza a todos esos reinos. ¿Y cómo los heriría? Aquí y ahora. Habemos creyentes en ese personaje y hablamos de él. Y cada vez que hablamos, herimos en la cabeza a todos esos reinados, porque hablamos de su gracia, hablamos de sus maravillas. Eso es lo que nosotros debemos entender y comprender. Toda la palabra de Dios será cumplida, toda. No va a haber ningún cambio, porque la misma palabra de Dios dice y enseña que fue inspirada por Dios, traída por Dios. Y los grandes hombres de Dios hablaron llenos del Espíritu Santo, diciendo y confesando, así dice el Señor. Y ya en el término apocalíptico dice que todo aquel que le añada a la Sagrada Escritura, le serán añadidas todos los juicios y plagas que conllevan a todo eso de la quinta dimensión. Y todo aquel que le quite a la Sagrada Escritura, dice que le será quitado su nombre del libro de la vida. Mas sin embargo, sabemos que también hay un libro, que es el libro de la vida del Cordero. Y ahí están escritos los que no se pueden ni quitar ni añadir. Ya están escritos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y nacieron para ser adoradores. En su alma viven eternamente agradecidos con el Señor. Esos adoran a Dios todo el tiempo y a toda hora. Y esos no tienen por qué preocuparse si van a ser quitados o añadidos en el libro de la vida. Esos están en el libro de la vida del Cordero. En ese libro que nuestro amado Señor Jesucristo tomó cuando resucitó. Lo agarró, lo abrió y vio lo que Él había comprado con su preciosa sangre. Son todos esos hijos e hijas de Dios que vienen de eternidad y que están inscritos en ese libro y que nadie los puede ni quitar, ni nadie también puede inventar. Hoy lo voy a escribir para que el Cordero los tenga. Él nos tuvo en su mente desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, en su mente también nos inscribió en ese libro, el libro de la vida del Cordero. Entonces, toda la palabra de Dios que está en la Biblia se cumplirá, porque es así, dice el Señor. Toda. Los muertos en Cristo resucitarán. Los que estén vivos serán transformados. Y los que lleguen a la etapa de que el bendito Cordero que esté en el trono llame, serán raptados también. Irán a la cena de la boda del Cordero 3 años y medio para disfrutar con Él 3 años y medio, donde se verán cara a cara con el Señor Jesucristo. Sí, se cumplirá eso, es así, dice el Señor. Como también se cumplirán los 3 años y medio de la gran tribulación. Como también se cumplirán la venida de los 4 ángeles que traen 4 diferentes juicios, como también se cumplirán esos 7 ángeles mensajeros que traen 7 juicios y 7 plagas, como también se cumplirá la venida del ángel fuerte de Apocalipsis 10, como también se cumplirá el ministerio de Moisés y Elías de Apocalipsis 11, como también se cumplirá el libro de Apocalipsis capítulo 13 del dragón, de la serpiente y de ese poder de la marca de la bestia. Sí, así dice el Señor. Usemos nuestra autonomía para sentirnos verdaderamente libres, pero religiosamente
amantes a nuestro amado Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Porque una cosa es sentirme libre de la religión y otra cosa es las Sagradas Escrituras. Y qué lindo es agarrar las Sagradas Escrituras y sentirme religiosamente amante a mi amado Señor Jesucristo. Qué rico es poder adorarlo y ser un verdaderamente adorador a Él. Pero por sobre todas las cosas también qué rico es hacer lo que los grandes hombres de Dios ya hicieron en el pasado. Y es llevar el mensaje de la gracia, llevar el mensaje del Evangelio, hablarle a la humanidad de todo lo que es la sagrada palabra de Dios nos ha enseñado. ¿Qué nos ha enseñado? Una sola cosa nos ha enseñado. Y es que toda la Biblia habla del Señor Jesucristo. Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda es así, dice el Señor. Entonces, usemos nuestro libre albedrío. Usemos nuestra autonomía, usemos nuestra libertad para sentirnos verdaderamente libres para poder hablar de Él. Veamos como decimos lo que dice el libro de San Juan, capítulo 1, verso 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es del que yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. ¿De qué estamos hablando? De eso. ¿Qué es lo que queremos construir como miembros de la Voz del Ángel? Como grupo de la Voz del Ángel. Claro, nuestro libre albedrío y nuestra autonomía la podemos utilizar las 24 horas del día. Cuando estamos dormidos, cuando estamos despiertos, cuando estamos solos o cuando estamos con gente. Usemos nuestra autonomía. ¿Cómo vamos a usar nuestra autonomía? Conforme a lo que tenemos en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Está de que lo preguntemos. Que le preguntemos a ese amigo íntimo que tenemos dentro de nosotros. Es tan maravilloso ese amigo íntimo que tenemos dentro de nosotros que se convierte en Dios y se convierte en diablo. ¿Qué parte de nuestro amigo íntimo vamos a utilizar? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que nos recuerda a nuestro amigo íntimo? Nos aleja de Dios y nos acerca al diablo. Hablemos de Él, enseñemos de Él, usemos nuestra autonomía. Claro, no somos religiosos como la religión del mundo, pero qué chulo es poder ser religioso bajo la guianza del Espíritu Santo. Poder hablarle a la humanidad lo que la humanidad no ve. Poder ver lo que ellos no ven. Poder confesar lo que ellos no pueden confesar. Poder hacer lo que ellos no hacen. Esa sería nuestra libre autonomía. Eso sería cambiar el rumbo de la historia de la humanidad. Eso sería hacer lo que ya otros grandes hombres de la historia de Dios hicieron en el pasado, pero que nosotros lo podemos hacer porque tenemos diferentes herramientas, diferentes medios. Veamos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 12. El libro de Hebreos, capítulo al 12, capítulo 1, verso 12. Y como un vestido los envolvió, verás, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Empero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Vuelvo y lo repito. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Empero tú eres el mismo
y tus años no acabarán. Si nuestro amado Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, hablando por Pablo, en un término tan pequeño, en algo que los demás que estudian la Biblia lo dejan pasar, nosotros sabemos que eso encierra el misterio de la muerte, el misterio de la vida después de la muerte, y que todo se vuelve a recrear. Pero cuando vemos con los ojos del Espíritu, cuando confesamos, así dice el Señor por medio de su santa palabra, entonces sí podemos decir, somos autónomos. Somos autónomos para hablar de nuestro amado Señor Jesucristo conforme a como Él está obrando dentro de mí, conforme a lo que yo tengo en mi corazón, conforme a lo que yo creo, conforme a lo que yo siento, porque de la abundancia del corazón emana la boca. Y es lo único que hace el cambio en un hijo y una hija de Dios. Lo que hablamos, lo que enseñamos, lo que creemos. El ser humano común y corriente va a hablar de lo que tiene. El ser humano común y corriente va a hacer de lo que ha aprendido. Pero los hijos de Dios, ¿qué es de lo que hablamos? ¿Y qué es lo que hacemos? Veamos que no tenemos nosotros cuentos ni leyendas. Nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces hablamos de Él, enseñamos de Él, no bajo los prototipos y enseñanzas religiosas, sino de toda la palabra de Dios, de toda. Porque un prototipo religioso tan fácil podría decir que de toda palabra ociosa que el hombre hablare, de esa dará cuenta. Y agarran eso como un logo, como un eslogan, y comienzan a trabajar con la gente psicológicamente. Pero qué bonito es cuando conocemos toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios escrita en forma bíblica, en donde ha venido la traducción del hebreo, del arameo, del latín, del inglés, del español, y en todos los idiomas habidos en la historia de la humanidad. Pero ella se ha mantenido la palabra firme a su significado. Y viene el término de religioso, que de toda palabra ociosa que el hombre hablare, de esa dará cuenta. Y le ponen los caliches que hablan en pueblos, en ciudades, en países. Pero se les olvida que de la palabra ociosa que la Biblia da es cuando hablan en nombre de Dios para blasfemar, cuando hablan en nombre de Dios para condenar, cuando utilizan el nombre de las Sagradas Escrituras para maldecir, cuando utilizan la Biblia para meter bajo un sistema ecuménico y religioso a las personas, cuando utilizan el nombre del Señor Jesucristo para hacerle daño a la humanidad, cuando mientan el nombre de Dios para hacer toda cosa diabólica que hacen, cuando se suben a un avión de guerra para ir a matar y se persignan, cuando le piden a Dios que no los vayan a agarrar porque están haciendo cosas chuecas, y utilizando el nombre de Dios para todo lo que no es, que está escrito en el libro de los libros, que es la Biblia. De toda palabra ociosa que el hombre hablare, de esa dará cuenta. Pero cuando conocemos el término bíblico, cuando sabemos que es así dice el Señor, los hijos de Dios no hablan palabras ociosas. Los hijos de Dios saben cómo expresarse cuando están hablando de Dios, saben cómo adorar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo, y no utilizan el nombre de Dios para cosas que no sean. Así dice el Señor. Los grandes hombres de la historia sabían ubicarse en su tiempo, en su etapa, en su momento, y sabían cuando era guerra, era tiempo de guerra, cuando era paz, era tiempo de paz, cuando era cosas para construir, construían con sus manos, pero cuando era tiempo de adoración, adoraban al Señor Jesucristo, adoraban a Dios y no mezclaban las cosas de Dios con cosas que los hombres o los mortales inventan. Entonces, conociendo y viendo quiénes somos, y nos damos cuenta que de la abundancia del corazón habla la boca, seamos eternamente religiosos.
con la religión de Dios, que es el amor. Amándonos a nosotros mismos, amamos al Señor Jesucristo. Y amando al Señor Jesucristo, entonces podemos hablar de sus maravillas y de su grandeza. Podemos hablar de todo lo que le pertenece a Él, que es todo. Y de esa abundancia que tenemos y que creemos, la compartimos con los demás. Porque es lo que tenemos. De la abundancia del corazón habla la boca. Veámonos en el espejo, veámonos a nosotros mismos qué tenemos en nuestro corazón. Si tenemos lleno nuestro corazón del amor de Dios, si tenemos lleno nuestro corazón de esa religión tan maravillosa que es universal, es única, la religión de Dios, que conlleva a todo lo creado por Dios, a todo, y comenzar a hablar de eso, compartir con todo de eso. Ese es el amor. No el amor ficticio creado por hombres a través de psicologías humanas, sino a través del amor que nos enseña Pablo. Ese amor ágape, ese amor de Dios que encierra todo, todo. Porque amamos lo que no vemos, creemos en lo que no vemos, pero sabemos en nuestro corazón que es real, tan real como lo que se ve, como lo que se palpa, como lo que se siente, porque nuestro corazón está lleno de ese amor que es el amor de Dios. Y con ese amor de Dios hablamos de Dios, porque no podemos hablar de otra cosa. Vean los prototipos psicológicos humanos. Cuando alguien ama una cosa material, vive y habla por eso. Cuando alguien está lleno en su mente y en su corazón del deporte, vive y habla de eso. Cuando en su corazón también hay maldad, de eso se llena de maldad. Y su vida entera es hacer maldad porque eso tiene en su corazón. Pero cuando el amor de Dios está en el corazón de la persona, habla de Dios. Porque eso es lo que tiene en su corazón. Y esa es la invitación que hay que hacernos a nosotros mismos. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Y cuál es honestamente, nuestra existencia? ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? ¿Qué es lo que emana de nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuál es la gracia de Dios en nosotros para que nosotros también podamos, por gracia, servirle a Él? No por obligación, no porque somos religiosos, no porque pertenecemos a un grupo, sino porque la gracia de Él está dentro de nosotros, en todas nuestras partículas de nuestro ser. Y esa gracia hace que hablemos de Él, esa gracia hace que enseñemos de Él, esa gracia nos llena de su gracia. Veámonos en el espejo de nosotros mismos. Estudiemos qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Veamos lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. No estamos filosofando, estamos diciendo, así dice el Señor. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Qué bonito es poder entender eso. Claro, no llevamos dogmas, credos ni tradiciones, ni pertenecemos a un sistema religioso, pero sí en nuestro corazón veamos y tenemos el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque una cosa es hablarlo, otra cosa es inventar cosas de eso, pero otra cosa es cuando nos vemos en el espejo de nosotros mismos y lo creemos. Sabemos que es así, sabemos que tenemos nuestro libre albedrío para hablar de Él, para confesarlo. Sabemos que no tenemos un sistema religioso que nos dice cómo hablar o cómo comportarnos o cómo enseñar, sino que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra alma, nos llena de su conocimiento y entonces podemos hablar de Él, podemos compartir con los demás de Él. Nos damos cuenta de que nuestro paso por la tierra es hacer contacto con la vida
con la vida eterna. Y nos damos cuenta que cada vez que hablamos de Él, ese nombre nos llena, ese nombre nos purifica. Como dice también el gran Pablo, eso es proactivo. También Él se llena de nosotros. Y qué bonito es poder entender que cuando hablamos de Él, también Él se glorifica en nosotros. En el sentido espiritual, en el sentido del término bíblico, como dice el gran Pablo, que su gracia está con nosotros. Y por su gracia vivimos. Estudiémonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Si tenemos un sistema de dogmas, credos o tradiciones, o tenemos la palabra en donde dice así dice el Señor, y luego comenzamos ya bajo la revelación de Dios a los hombres a poder entender y comprender que una vez que tengamos el conocimiento de la fe, porque como decía siempre también el gran Pablo, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero lleno del Espíritu Santo, con el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, entonces podemos entender y comprender que nuestra fe es más grande que cualquier imaginación humana que se pueda tener, porque con nuestra fe podemos ver a los muertos resucitar, con nuestra fe podemos ser transformados, con nuestra fe podemos estar en la cena de la boda del Cordero. Con nuestra fe podemos estar en el reino milenial. Con nuestra fe podemos transportarnos a la dimensión de Dios. ¿Es esa fe la que tenemos cada uno de nosotros? ¿O es solo una creencia inventada por cada uno de nosotros? Pero llenos del Espíritu Santo. Como conocedores del término bíblico. Cuando nos damos cuenta quiénes somos, por qué estamos aquí en la tierra y para dónde vamos, entonces podemos ver todo el maravilloso recorrido de las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y nos damos cuenta que todas las profecías bíblicas que los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento hablaron y profetizaron, concuerdan también con cada uno de los libros del Nuevo Testamento, y los apóstoles del Nuevo Testamento y los grandes hombres de Dios del Nuevo Testamento siempre también enfocaban lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaban, porque toda la Biblia fue inspirada por Dios. Toda la Biblia fue traída por Dios a través de los santos hombres de Dios. Y si toda la Biblia es así, dice el Señor, ¿cuál es el objetivo del creyente en ese maravilloso libro? Es poderlo defender, poderlo agarrar ese libro y hacerlo parte de nuestras células. Porque en cada etapa, gracias a Dios, estamos viviendo en pleno siglo XXI, en donde hay muchas leyes establecidas que protegen el sistema religioso y protegen las creencias religiosas, pero las etapas cambian. Yo le comentaba, Matías, que la religión organizada lleva años queriendo desaparecer el libro del Apocalipsis, lleva años organizándose y haciendo concilios, tanto las organizaciones así llamadas protestantes con la organización católica apostólica romana, para ver cómo acomodan ese libro o para ver cómo lo quitan de la Biblia. En el pasado lo hicieron. ¿Permitiremos nosotros como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo que lo vayan a hacer en nuestras narices eso? Claro, somos libres, somos autónomos. No somos religiosos, pero sí amamos al Señor Jesucristo y amamos su palabra. Amamos todo lo que Él, a través de este libro llamado Biblia, enseñó por sus profetas. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Empaparnos de este libro, por si estos bastardos logran su cometido, convertirnos nosotros en voceros de la palabra. ¿Quiénes lo hicieron? Si la Biblia, en el término, cuando estudiamos la era primitiva, no estaba. Y los grandes hombres de Dios que se empaparon con el conocimiento, hablaban de ese libro, porque lo habían escondido los pergaminos, y pasaron
cientos de años esos libros ocultos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro objetivo aquí en la tierra? ¿Ser como los animalitos que comen, duermen, nacen, crecen, se reproducen y mueren? ¿O ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, con una cosa que no tienen los animalitos y es alma, y llenarnos de ese conocimiento y ser verdaderos soldados, defensores de la palabra de Dios? Esa sería la pregunta. ¿Quiénes somos? Y recibir la revelación de Dios y ser voceros de esa palabra. Y veamos todo el término apocalíptico. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a Juan su siervo. Y veamos lo que dice el libro de Daniel 8:14. Y él me dijo: hasta 2300 días de la tarde y mañana, y el santuario será purificado. Y acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia, he aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. Gabriel, el arcángel Gabriel. ¿Quién le habló? Ya sabemos que fue nuestro amado Señor Jesucristo a través del arcángel Miguel. ¿Por qué decimos eso? Porque siempre el arcángel Gabriel, cuando se presentaba a sus profetas, les decía: vengo delante de la presencia de Dios y el arcángel Miguel me ha mandado a esto. Si vemos Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y a tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y la fuente del agua. La manifestación de Dios, la revelación de Dios a los hombres y mujeres. No seamos como cualquier ser humano que no tiene ni el más mínimo conocimiento de quién es. Si vemos el primer libro del Apocalipsis, donde dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Quién es ese ángel? ¿Y quiénes somos nosotros? Cuando nos vemos, claro, en el espejo humano nos vemos como mujeres, como hombres, como niños, porque ese es el prototipo establecido. Pero cuando nos vemos en el espejo de la revelación del Espíritu Santo, entonces nos vemos como Dios. Y Dios es eterno, Dios es inmortal, Dios no es hombre, ni mujer, ni niño. Él es la deidad, Él es la divinidad. Y Dios, siendo la divinidad, Él lo es todo. Y cuando vemos que Dios lo es todo, entonces está en todo al mismo tiempo. Y cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, entonces vemos y podemos ver a ese ángel en una mujer, podemos ver a ese ángel en un niño, podemos ver a ese ángel en un anciano, podemos ver a ese ángel en un hombre. Cuando vemos que ese ángel da lo que la revelación de Dios dice que da, que es el testimonio de Jesucristo. Ese es el mandato. ¿Cómo poder ver al ángel de Dios? ¿Qué es lo que hace el ángel de Jehová? Y veamos lo que dice ya en los libros del Apocalipsis capítulo 2 y 3. Cuando ese ángel viene y comienza a hablarle a Juan del misterio de las 7 edades de la iglesia. Y escribe y háblales a las 7 iglesias que están en Éfeso, que están en Asia, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia
y la Odisea, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Y cuál es el misterio de ese ángel hablando a Juan para que le hable a esas 7 iglesias? Que son comandadas también por 7 ángeles, que serían 7 ministros, 7 pastores o 7 obispos o 7 siervos de Dios hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, capítulo 2 y capítulo 3, hablándole a las 7 iglesias y hablando de los juicios y de las bendiciones que conllevará a cada edad de cada iglesia. Pero si ya vemos en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, hablando de la revelación de Dios, donde dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, que hablaba conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en el espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba sentado uno. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y sigue diciendo todo el capítulo 4. ¿Quién es el que está sentado en ese trono? ¿Y cómo está adornado ese trono de perlas, de esmeraldas, de zafiro y de toda cosa brillante, despampanante? De nuestro amado Señor Jesucristo. Toda la Biblia, toda, fue diseñada y creada por el Espíritu Santo a través de la boca de los profetas con un solo objetivo: hablar del dador de la vida, de nuestro amado Señor Jesucristo. Veamos ya en el capítulo 5, lo reconfirma el ángel que le está dando la revelación a Juan, el discípulo amado, Juan el que anduvo con nuestro amado Señor Jesucristo, Juan el que tuvo el privilegio de comer del mismo plato con nuestro amado Señor Jesucristo, Juan el que fue condenado a la isla de Patmos, decían los grandes líderes religiosos, por hechicero, por brujo, porque hablaba cosas que no concordaban con la religión establecida, hablaba de lo que tenía, de la abundancia de su corazón. Ese Juan fue el que recibió toda la revelación del libro del Apocalipsis. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte predicando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo copas de arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y luego y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y de la multitud
de ellos, que eran millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Y oía toda criatura que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que están en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. La revelación de Dios dada a los hombres. De la abundancia del corazón emana la boca. ¿Quiénes somos? Veámonos en el espejo de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Si los ángeles, que nunca pecaron, porque los únicos pecadores somos nosotros, por cuanto estamos en este mundo que fue tomado por el espíritu diabólico de la quinta dimensión para generar el pecado, y nosotros vinimos por obra de pecado, y nosotros sí somos pecadores y no tenemos el valor de hacer lo que los ángeles hacen, de cantarle al Señor las 24 horas del día, de proclamar su nombre las 24 horas del día, de gritarle las 24 horas del día: digno sos de tomar el título de propiedad, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste para nuestro Dios. Y nosotros los mortales nos sentimos más inteligentes que los ángeles y no lo hacemos. Veámonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? De la abundancia del corazón emana la boca. Y qué bonito las 24 horas del día poder hablar de Él, poder confesar sus maravillas. Y si no hay gente, podernos confesar a nosotros mismos, podernos hablar a nosotros mismos. Si el público más grande que a nosotros andamos es lo que andamos nosotros en nuestra mente. ¿Cuántas palabras procesamos en nuestra mente? A cada minuto, a cada segundo. En nuestra mente procesamos temas. En nuestra mente procesamos ideas. En nuestra mente procesamos sueños. ¿Por qué no hablamos con nuestra mente? ¿Por qué no hablamos con nuestro espíritu? ¿Por qué no hablamos con todo nuestro ser? Si todavía no tenemos el valor de hablarle a los demás de las maravillas de Dios, por lo menos hablémonos a nosotros mismos. Si todavía no sentimos que tenemos la capacidad de hablarle a un público de un Dios dador de la vida, conocido humanamente como nuestro amado Señor Jesucristo, nacido en Belén de Judea, proclamado por un arcángel a una mujer que en ese momento era virgen. Si no tenemos esa capacidad o no nos sentimos con esa capacidad, prediquémonos a nosotros mismos. Cada vez que confesemos el nombre del Señor Jesucristo, cada día nuestras partículas de nuestro ser van adoptando la adopción, la redención. ¡Qué sorpresa nos vamos a dar cuando veamos miles de millones de personas allá en la eternidad, que no hubieron libros de historia que hablaron de ellos como hombres y mujeres intelectuales que cumplieron el mandato de Dios, pero que están allí porque se atrevieron por lo menos ellos mismos a hablarse de las maravillas de Dios? Vivieron en toda su célula de su ser hablándose y creándose cosas maravillosas de Dios. ¡Qué sorpresa se van a llevar muchos cuando vean esos grandes hombres y mujeres que no aparecieron como grandes hombres de la historia de Dios, pero que están en la eternidad? Si no tenemos o no creemos que tenemos el valor suficiente de hablarle a los demás, por lo menos a nosotros mismos, convenzámonos a nosotros mismos, adoptémonos a nosotros mismos, creámonos a nosotros mismos. Y si ustedes se dan cuenta, ya el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, ya el ángel le dice a Juan el misterio de los 144,000 ángeles, de los 144,000 seres humanos que Dios tiene, que no se contaminan con mujer. Veámonos en el término bíblico a qué se refiere. Que son vírgenes, que entran sin mancha. Veamos lo que dice eso en el término bíblico. Babilonia la grande, madre de todas las rameras y de todos los fornicadores de la tierra. Y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su pecaminosidad. Pero estos 144,000
Se estudiaron a ellos mismos, se vieron en el espejo y no adoptaron ningún dogma, ni credo, ni tradición, ni ninguna religión. Entraron vírgenes porque se mantuvieron firmes a lo que ellos mismos creyeron. No se embriagaron, no fornicaron porque no tenían religión alguna. Pero cuánta religión, cuánto líder religioso, teniendo al Señor Jesucristo como el esposo de esa religión, de esa fe única, van y fornican con otros dogmas y credos y tradiciones y se revuelcan con otras ideologías religiosas y se embriagan con ese vino asqueroso de la maldad y procrean dogmas, credos, religiones, estatutos y dejan la bendita santa palabra de Dios a un lado y se convierten en adúlteros, fornicarios, hechiceros, prostitutas baratas, hijas de la gran ramera. Pero ¿qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7? Que estos de entraron virgen pasan por la gran tribulación y no son de las vírgenes fatuas, mucho menos de las vírgenes prudentes. ¿Quiénes son las vírgenes prudentes en el término bíblico apocalíptico? Todos aquellos que una vez en su corazón recibieron al Señor Jesucristo y se mantuvieron firmes, creyendo en toda la santa palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, se mantuvieron firmes creyendo en Él y recibieron la voz de Dios. Si ya no están en este cuerpo, en su espíritu recibieron la voz de Dios. Y si están en este cuerpo, en su cuerpo y espíritu recibieron la voz de Dios. Y allí entra esa maravillosa profecía de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51, en donde el gran Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos ciertamente moriremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Esas vírgenes prudentes que se mantuvieron firmes hasta el final. Si murieron, oyen la voz de Dios y resucitan. Si los que están vivos se mantuvieron firmes hasta la muerte en una sola fe, en una sola religión, en una sola Biblia, la santa palabra de Dios, oyen la voz de Dios y son transformados. Esas vírgenes prudentes nunca se contaminaron, nunca se echaron con una religión, nunca fornicaron con dogmas, ni credos, ni tradiciones, y oyeron la final trompeta. Oyeron el mensaje de Dios y los muertos resucitaron y los que están vivos fueron transformados. Y dice Pablo, es un misterio, pero ese misterio es así, dice el Señor. Y se van esas vírgenes para estar en la cena de la boda del Cordero. Estar esos 3 años y medio de juicios y plagas apocalípticas en la tierra. Esas vírgenes prudentes están con el Señor Jesucristo, festejando 3 años y medio con el Señor Jesucristo. ¿Se imaginan eso? Luego las vírgenes fatuas que creyeron en el Señor Jesucristo, que creían en su palabra, pero eran fornicarias, se echaban con cualquier religión, eran adúlteras, teniendo a Jesucristo como su esposo, de repente se persinaron, eran prostitutas y no oyeron la final trompeta porque no se mantuvieron fieles, no se mantuvieron vírgenes y tuvieron que pasar por la gran tribulación. Y ahí entran estos 144,000 que habla el libro del Apocalipsis capítulo 6, verso 7, capítulo 6, 7. Y luego Apocalipsis capítulo 8, que es el misterio del 7º sello. Y dice, y cuando él abrió el 7º sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios. Y le fueron dadas 7 trompetas. El misterio de la media hora de silencio. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. En el término de Dios, Salmo 94. Porque un día delante de Dios son como 1000 años de los nuestros. No es que así sea, no es que el tiempo exista para Dios. Pero por cuanto el Espíritu de Dios estaba hablando
por medio del salmista, en el Salmo 90, verso 4, estaba hablándole a los humanos. Él dice, porque un día delante de Dios son como 1000 años de los nuestros. Y luego en el libro de Pedro, también Pedro confiesa, lleno del Espíritu Santo, que 1000 años de los nuestros son como un día delante de Dios, o como una tarde que ya pasó. Viendo ese término de la misericordia de Dios, hablando de por su Espíritu a los profetas, entonces saquemos la matemática, ¿cuánto es media hora de silencio? Y nos damos cuenta que es un promedio casi de 3 años y medio. Cuando se abre el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué? Porque en ese silencio, la manifestación de Dios en nuestro amado Señor Jesucristo está ocupada. ¿Y con qué está ocupada? Con la Virgen festejando una gran boda. ¿Qué clase de boda? La redención de los hijos de Dios, la culminación de todo lo que Dios a través de sus profetas habló para la humanidad. La luna de miel del esposo, nuestro amado Señor Jesucristo, con su novia esposa, la iglesia. Los creyentes que aparecen en el libro de la vida del Cordero, que por ellos y para ellos Él vino a la tierra, ofrendó su vida, derramó su sangre en la cruz. Esa media hora de silencio es la cena de la boda del Cordero, en donde nuestro amado Señor Jesucristo está con todos y cada uno de los creyentes en Él, que se mantuvieron firmes, que se mantuvieron vírgenes, que no fornicaron, que no adulteraron, que creyeron en el Señor Jesucristo de principio a fin, por sobre todas las cosas. Encontramos esa profecía bíblica de la media hora de silencio en el capítulo 8 y 9. Pero ya vemos en el capítulo 10, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz como cuando ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y una voz del cielo me dijo, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Y el ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado los cielos y la tierra y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Y profetizó y dijo que el tiempo no será más, pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Somos una religión más? ¿O somos un grupito que estamos tratando de hacer otra religión más? ¿O somos los fieles creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, que sabemos que venimos de eternidad y vamos para eternidad, y que conocemos la revelación de Dios dada a los hombres, hijos de Dios, que están llenos en su corazón del Espíritu Santo? Veamos eso, veámonos, estudiémonos. Cada día que pasa es un día menos de oportunidad para nosotros mismos. Cada día que pasa, o puede ser una virtud en la cual cada partícula de nuestro ser toma el átomo de vida y se transforma en esos átomos para poder transformar todo nuestro ser y poder creer en cada cosa, en cada palabra que la santa palabra de Dios bíblica nos enseña y nos dice que somos. Vio, dice Juan, ese ángel fuerte descender envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y sus pies como columnas de fuego, y puso su pie derecho sobre mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó como cuando ruge un león,
Y cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron sus voces. La revelación de Dios dada a los hombres. ¿Qué revelación estamos recibiendo? ¿Cómo está nuestro ser? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro corazón? Lo más importante de todo es estudiarnos a nosotros mismos. Y así podemos recibir la revelación de Dios. Saber que la revelación de Dios que Él nos está dando por su Espíritu Santo nos llena, nos reconforta, nos mantiene vírgenes. Llegaremos a la meta sin mancha. Veamos eso. Cuando vemos ya el libro del Apocalipsis capítulo 11, el ministerio de Moisés y Elías, en donde vemos todo eso maravilloso que va a acontecer también en los 3 años y medio de la gran tribulación, y esas profecías que van a acontecer. ¿Por qué me gusta hablar tanto de esto? Porque la lógica me lo dice. No voy a cuidar solo mi mano izquierda, porque con la derecha hago otras cosas. O no voy a cuidar solo mis pies, porque mi cabeza no camina. Tengo que cuidar todo mi ser. Y tengo que recibir la revelación completa de Dios en todo mi ser. Si bien es cierto, nosotros vamos a estar en la cena de las bodas del Cordero, porque creemos en eso. Pero también es cierto que, como dijo Pablo, ya transformado: muerte, ¿dónde está tu muerte, ¿dónde está tu sepulcro? Oh condenación, ¿dónde está tu victoria? Ya vamos a ser como Dios, porque estamos en la esfera espiritual. Y cómo me fascina pensar que Dios es trino, que Dios es tridimensional y que Dios es la deidad. Y cómo me fascina saber que también los ángeles de Dios estarán en la gran tribulación trabajando. Y cómo me fascina saber también que somos parte de ese trabajo, de los ángeles que estarán llevando a cabo todo ese evento apocalíptico de los juicios y de las plagas. Porque ya lo estudiamos y nos dimos cuenta que son millones de millones que estarán en esa gran tribulación, que son parte nuestra también, que son parte de la maravillosa obra de la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Y que dice el gran Juan, pregunta: ¿quiénes son estos y de dónde han salido? Porque son millones de millones que no se pueden contar como la arena del mar. Y le dice el ángel a Juan en el término apocalíptico: estos son los que lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero. Claro, vírgenes fatuas que quedaron en la gran tribulación, los 144,000 que quedaron en la gran tribulación, y los miles de millones de seres humanos que también en la gran tribulación se acordaron que había una pequeña partícula de su ser que les había hecho mención de que Dios era el amo y Señor de todo. El ministerio de Moisés y Elías, eso nos dice: y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quiere dañar, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la misma gracia del Señor Jesucristo también envía esos ministerios, el ministerio de Moisés y Elías, para que todos esos miles de millones de seres humanos que tuvieron una pequeña partícula de su ser, que les había dicho que sí, Dios era el dador de la vida, que sí, nuestro amado Señor Jesucristo fue el bendito Cordero Pascual. Por ellos y para ellos son enviados el ministerio de Moisés y Elías. Por ellos y para ellos es que se cumple todo eso
que está profetizado en el libro del Apocalipsis. Y los tendremos en eternidad. Y seremos parte también de ellos. Y seremos el conglomerado de los ángeles que vivirán en la eternidad con Dios. La revelación de Dios dada a los hombres. Conocer todo el significado bíblico. Nuestros átomos serán transformados, pero con el conocimiento de la revelación de Dios. Y Dios nos está llenando de su conocimiento. Nos está hablando su palabra. Las 24 horas del día en nuestro corazón. Solo está de que nos comencemos a estudiar a nosotros mismos, que comencemos a hablar con ese ser que nosotros tenemos, para que nuestros átomos vayan convirtiéndose en lo que son. Nuestros átomos sean transformados. Y poder así no pasar por la gran tribulación. No pasar por donde van a pasar nuestros hermanos. No pasar donde van a pasar esos 144,000. No pasar donde van a pasar esas vírgenes fatuas. No pasar donde va a pasar la mayor parte de la humanidad. Que fueron diseñados y creados por Dios para vivir eternamente también. Pero ¿cómo vamos a convertir nuestra fe en nuestros átomos? Dándonos cuenta que la revelación de Dios está siendo dada a nuestro corazón. Y que de eso que tenemos hablamos. De eso que tenemos enseñamos. Y luego ya en el Apocalipsis capítulo 12, si ustedes se dan cuenta, ya dice el ángel que le habla a Juan: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y de la luna, debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando preñada clamaba con dolores de parto y sufría tormento para parir. Y fue vista una señal en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantenga 1260 días. Aquí vuelve a aparecer la profecía de Daniel, la profecía del misterio de San Mateo 24:27, de San Mateo 24:31. Todo, si van amarrando todas esas profecías bíblicas, nos damos cuenta de todo ese misterio de la media hora de silencio, de todo ese misterio de esos 260 días, de esos 3 años y medio. La revelación de Dios dada a los hombres. ¿Cómo vamos a hacer contacto con la vida eterna si no tenemos la revelación de Dios en nuestro corazón? Por eso vale la pena las 24 horas del día hacer contacto con la vida eterna, hablándonos a nosotros mismos, estudiándonos a nosotros mismos y confesando por sobre todas las cosas, como hicieron los grandes hombres de Dios, confesando el nombre del Señor Jesucristo por sobre todo nombre. Y vemos este misterio de la mujer, de ese hijo que parió y que fue protegido, y que su simiente fue protegida, y que la misión, así como la misión del misterio de Moisés y Elías fue hablar y dar testimonio y también traer juicios y plagas, así también el anticristo, el hombre de pecado, se levanta también para destruir todas esas simientes. Pero la gracia del Señor Jesucristo siempre va a estar con su maravillosa creación, porque de Él, le pertenece a Él. Y cuando todo esto termine, porque es así dice el Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra es así dice el Señor. Y se tiene que cumplir cada tilde, cada punto, cada coma, cada frase escritural se tiene que cumplir. ¿Y cuál es la misión del creyente? También decir, así dice el Señor. Y si estoy vivo y mis ojos lo ven, así dice el Señor. Y si muero, en mi espíritu diré, así dice el Señor. Esa es la misión del creyente.
en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Llegamos. Apocalipsis 13, sabemos el misterio de Apocalipsis 13, el misterio de la imagen de la bestia, el misterio del sello de la bestia. Conocemos y sabemos todo lo que conlleva a eso del libro del Apocalipsis capítulo 13. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y su grande potestad. Conocemos todo el misterio de Apocalipsis 13, sabemos el misterio de la gran ramera, sabemos el misterio de Babilonia la grande, madre de todas las rameras y de todos los fornicadores de la tierra. Conocemos Babilonia la grande, sentada sobre 7 montes. Sabemos el misterio de los 7 cuernos, de los 10 reinos que le dan su control y autoridad a ese imperio demoniático. Conocemos todo eso. Pero por sobre todas las cosas también conocemos el misterio, ya del libro del Apocalipsis capítulo 14. Y miré y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de teñadores de arpas que tenían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Y vi otro ángel volar de en medio de el cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho los cielos y la tierra y el mar y la fuente del agua. Que nuestro amado Señor Jesucristo tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que su gracia nos permita entender cuál es el misterio de la divinidad, de la deidad de Dios. Cuál es nuestra misión aquí en la tierra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Definitivamente darnos cuenta que el ángel de Apocalipsis capítulo 14 verso 6 es un ángel también con divinidad, con Trinidad. Es un ángel dimensional que ha acompañado en toda la historia de la humanidad a los santos hombres de Dios. Y aquí y ahora nosotros poder decir: también ese ángel está con nosotros, porque hablamos de su grandeza, hablamos de la grandeza de Dios, profetizamos de Dios, le damos toda honra y gloria a nuestro amado Señor Jesucristo, y hasta el último día de nuestra vida aquí en este cuerpo glorificaremos el nombre del Señor Jesucristo. Vale la pena vernos en el espejo del Espíritu. Vale la pena estudiarnos a nosotros mismos. Vale la pena recibir la revelación de Dios en todo nuestro ser y poder saber que el ángel de Jehová siempre ha estado, estuvo y estará con cada uno de sus hijos para hablar y profetizar de las grandezas de Dios, para enseñar
de Dios, para hablar del Señor Jesucristo, para honrar y glorificar su nombre hasta el último aliento de nuestra vida. Muchas gracias.